¿Se acuerdan de la avioneta esa que todos los medios, bueno, nacionales por acá, querían decir que venía de El Salvador? Pues hoy México ha confirmado que la avioneta con más de 400 kilos de sustancia ilícita era procedente de El Salvador. Y los titulares no tardaron en explotar. Avioneta narco salvadoreña, El Salvador exporta sustancias ilícitas, narcoavioneta originaria de El Salvador, viene de El Salvador, provenía de El Salvador, cambiándole los titulares. Pero ¿es eso realmente lo que dijo el gobierno mexicano? ¿Y qué significa procedente? ¿Es lo mismo que originaria? Bueno, ahora vamos a analizar qué fue exactamente lo que dijo el gobierno mexicano sobre esta avioneta. Vamos. Bueno, y como pueden ver, los titulares ya no se hacen esperar como el de este joven que está por acá, que nos decía que provenía y que era un bombazo, y que pues lo repite, provenía. Y es que si ustedes ponen en Google qué quiere decir procedente, es un adjetivo que indica algo de dónde proviene o se origina. Pero ¿qué significa la palabra procedente realmente en aviación y uso formal? Procedente significa que viene desde un lugar inmediatamente antes de llegar al destino. No implica origen absoluto o producción. Se usa para describir punto de salida anterior, no lugar de iniciación o despegue o de creación. Pero vamos a escuchar qué es lo que dijo Omar García, que es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en México. Escuchémoslo. En Tecomán, Colima, derivado de labores de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, personal del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo detectó una aeronave procedente de El Salvador que transportaba 428 kilos de cocaína y fueron detenidas 3 personas. El costo de la droga es de 96 millones de pesos. El espacio aéreo detectó una aeronave procedente de El Salvador. ¿Escucharon bien esa palabra que usó? Usó procedente de El Salvador. No ocupó originaria, no ocupó provenía, no ocupó despegó, no ocupó nada de eso. Simplemente usó la palabra procedente. Y esa diferencia no es un simple tecnicismo, ni es, ni es cualquier cosa. Esa es la clave de aquí, de la noticia. Veamos la diferencia acá de lo que es entre procedente y originaria. Procedente significa que viene desde un lugar antes de llegar a su destino final. No indica dónde comenzó su viaje, solo su última parada o su última ruta. Originaria significa que nació, se creó o despegó desde ese lugar. Es el punto inicial real. Por ejemplo, un vuelo precedente de Panamá pudo haber iniciado en Colombia, hacer escala en Panamá y de ahí llegar a México, pero su país originario no era Panamá, sino Colombia. Lo mismo con esta avioneta, por poner un ejemplo, pudo haber despegado o siendo originaria de Colombia, pasó por aguas internacionales frente a El Salvador y entró a México. Eso es procedente de esa zona, no originaria de El Salvador. Ahora, ¿por qué la mayoría de los titulares y periodistas dijeron que salió de El Salvador o era salvadoreña? Aquí entramos ya a este terreno de la narrativa mediática y la manipulación de percepciones. Decir procedente de El Salvador genera la imagen de que El Salvador es productor o exportador de esta sustancia ilícita, pero esa no es la realidad. El Salvador no es productor de este tipo de, pues, polvitos. No, acá no lo hacemos, ni exportamos. Esto principalmente se produce en Colombia, Perú, Bolivia.
México no produce la mayor parte de esta sustancia ilícita. Es un país de tránsito y distribución. La droga cruza Sudamérica, Centroamérica, México y llega a Estados Unidos como su principal mercado. Pero el gobierno mexicano no ha mostrado, fíjese, matrícula de la avioneta, lugar exacto del despegue, nacionalidad de los pilotos o tripulantes. Hay demasiadas preguntas sin respuestas. Estas son las preguntas que cualquier periodista tal vez serio podría hacerse. ¿Dónde despegó la avioneta realmente? ¿Cuáles son los nombres de las personas? ¿Quiénes iban ahí? ¿De qué nacionalidad son? ¿A quién pertenece esa avioneta? ¿Cuál es la matrícula? ¿Por qué no se muestran registros del operativo, audios y ese tipo de cosas que normalmente usan en estos operativos? ¿Por qué insistir en el término procedente de El Salvador sin aclarar que no era originaria de aquí? Sin estas respuestas, la información oficial se queda en titulares bien vacíos. Decir que algo es procedente de un país sin explicar la diferencia puede tener consecuencias diplomáticas, comerciales y políticas. Genera bastante desconfianza internacional, afecta la imagen de seguridad del país y altera la percepción pública interna y externa. Y así, además, los medios amplifican su precisión. Se crea una verdad mediática que no es la realidad, que es lo que estamos viendo por todos lados diciendo que la avioneta se originó, despegó, provenía, cuando realmente ese no fue el término que se usó, solamente se usó que era procedente, o sea, a medias. Lo bueno es que les quería dejar muy claro la diferencia entre las palabras procedentes o originarias. Un país no puede ser culpado de algo que solo pasó sobre su espacio aéreo o cerca sin haber salido de su tierra. No permitas que te manipulen con titulares sin contextos. Pregunta siempre, ¿dónde está la matrícula? ¿Dónde están los pilotos? ¿Por qué incluso les tapan la cara y no dicen de dónde son, cómo se llaman? ¿Quién la registró? Eso sí es, creo, un periodismo real. Pero bueno, eso creo que a muchos se les está olvidando qué es lo que es ejercer un periodismo profesional en vez de estar poniendo en sus titulares El Salvador, el narco El Salvador o lo que sea. No es lo correcto. Hay que hacer muchas preguntas para poder culpar a un país antes, tener esas pruebas, toda la noticia en general de lo que está sucediendo. Pero como les digo, el gobierno de México no ha sido completamente claro en todo esto. Pero la palabra no fue incriminatoria, al decir procedente. No es originario, no provenía, no nació, no despegó en El Salvador. Así que bueno, yo he llegado hasta el final, un video no tan largo, nada más quería explicarles esto para que ustedes no caigan en esas noticias tendenciosas, amarillistas y que muchas veces pasan a ser falsas. Deja tu comentario, qué opinas de todo esto que está sucediendo, porque son muchos ataques a nuestro país. No les gusta que seamos soberanos, que no andemos pidiendo permiso en cómo gobernar nuestro país, o qué es lo que piensas. ¿Por qué es que ahora todos se fijan en El Salvador? Nos vemos hasta la próxima. Que estés bien. No olvides tu like, suscribirte. Adiós.